En las montañas de Oaxaca, donde el aire huele a tierra mojada después de la lluvia y el sonido de las campanas de la iglesia acompaña las mañanas, vivía Miguel. Tenía 27 años y la piel curtida por el sol. Sus manos, ásperas y fuertes, eran testigos de incontables días en el campo, cultivando maíz y frutas que apenas alcanzaban para llenar la mesa de su casa de adobe. En su barrio humilde, las casas parecían sostenerse más por la esperanza que por los cimientos. Las calles polvorientas se llenaban de voces, niños corriendo descalzos, mujeres regateando en el mercado, vendedores pregonando con tono firme para ganarse unos pesos más. La vida ahí era dura, pero también estaba teñida de solidaridad, de esa costumbre mexicana de compartir aunque se tuviera poco. Miguel caminaba cada mañana hacia el mercado de Tlacolula, con una canasta de frutas sobre el hombro. El sudor le corría por la frente, pero lo soportaba con entereza, porque sabía que su madre, doña Carmen, lo esperaba con un café de olla y una sonrisa cansada, y su hermana Ana aguardaba ansiosa los cuentos que él inventaba para hacerla reír. La pobreza era un peso, sí, pero la risa de Ana lo hacía llevadero. La historia que hoy escucharás no es una cualquiera. Es la historia de un joven que, al entregar su último pedazo de pan, recibió a cambio algo que transformó su destino. Una historia de fe, de lucha y de esperanza que nace en la tierra mexicana. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre hay una luz esperándonos. El día que todo cambió para Miguel comenzó como tantos otros. El amanecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras él preparaba su carga de plátanos y guayabas. Su madre tosía en el rincón, luchando contra una enfermedad que los médicos no habían podido nombrar con certeza. Los medicamentos eran caros, y Miguel sabía que el dinero nunca alcanzaba. «Hijo, no te preocupes por mí», le dijo doña Carmen, con voz débil pero serena. «Mientras ustedes estén bien, yo estoy tranquila». Miguel apretó los labios, conteniendo la angustia. Esa tranquilidad que su madre fingía era una herida en su corazón. «Algún día, ma», respondió con firmeza, «te voy a llevar al hospital de la ciudad. Vas a ver que sí». Ana, con apenas 12 años, escuchaba en silencio. Sus ojos grandes reflejaban inocencia y un sueño escondido. Estudiar, aprender, salir de esa vida donde cada peso se contaba como si fuera oro. El camino hacia el mercado estaba lleno de sonidos familiares, el rebuzno de un burro, el crujir de las carretas, los saludos entre vecinos. Miguel conocía a todos, y todos lo conocían a él. Era trabajador, respetuoso, un joven que nunca había causado problemas, pero también era evidente que llevaba una carga mayor de la que sus hombros podían soportar. Ese día, mientras colocaba su puesto en el mercado, sintió una punzada en el estómago. No había desayunado, porque el poco pan que quedaba en casa lo había dejado para su madre y su hermana. Se encogió de hombros, resignado, y se concentró en acomodar las guayabas más brillantes al frente, esperando que algún cliente pagara lo justo. El sol subía en el cielo, y con él, el cansancio. Miguel observaba cómo otros vendedores conseguían vender rápido, aunque muchas veces a precios injustos. Él, en cambio, siempre buscaba no engañar a nadie. Ese principio le había costado pérdidas, pero también le había dado algo más: respeto. En medio del bullicio del mercado, mientras los colores y aromas se mezclaban, el chile, el maíz tostado, el café recién molido, Miguel sintió una inquietud extraña en el corazón. Era como si algo estuviera por suceder, algo que rompería la monotonía de su rutina. No podía imaginarlo, pero aquel día, en medio de la pobreza y el cansancio, la vida lo llevaría a tomar una decisión que marcaría un antes y un después. Un gesto tan simple como compartir lo último que tenía lo llevaría a encontrarse con alguien que transformaría su camino para siempre. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Miguel terminaba de instalar su puesto en el mercado. Había caminado más de 1 hora desde su casa.
cargando sobre la espalda el canasto con plátanos, guayabas y un poco de maíz que esperaba vender. Sus pasos habían dejado huellas en la tierra húmeda, y cada gota de sudor en su frente era prueba de la lucha diaria. El mercado de Tlacolula era un hervidero de voces y colores. Las mujeres ofrecían tortillas recién hechas envueltas en servilletas bordadas. Los vendedores de chile gritaban con fuerza el precio de sus productos, y el aroma del café mezclado con pan dulce se esparcía en el aire. Entre tanto bullicio, Miguel se mantenía en silencio, observando con paciencia, esperando a que alguien se acercara. El primer cliente del día llegó, una mujer mayor con rebozo azul. Tomó una guayaba, la olió y la miró con desconfianza. «¿Cuánto por el kilo?», preguntó. «A 15, señora», respondió Miguel, tratando de mantener la voz firme. «Muy caro», replicó ella frunciendo el ceño. «Allá enfrente me lo dan a 10». Miguel suspiró. Podría haber aceptado bajar el precio y perder, pero sabía que ese fruto le había costado horas de trabajo bajo el sol. «Si quiere se lo dejo en 13. Es fruta buena, recién cortada». La mujer dudó, luego asintió con un gesto y compró. Miguel guardó las monedas en su morral, consciente de que aún faltaba mucho para reunir lo necesario. Mientras atendía, pensaba en su madre. Doña Carmen pasaba la mayor parte del día en cama, con una tos persistente que la debilitaba cada vez más. El médico del pueblo había recomendado reposo y medicamentos, pero el costo de las medicinas era impagable para ellos. Miguel trabajaba con la esperanza de algún día poder comprarlas, aunque cada jornada parecía insuficiente. Ana, en cambio, era un rayo de luz en medio de la dificultad. Aunque tenía apenas 12 años, ya ayudaba en casa con lo poco que podía. Su ilusión era estudiar, aprender, convertirse en maestra, pero las cuotas escolares eran un lujo inalcanzable. Cada vez que veía a su hermana leer un viejo libro prestado, con los ojos brillando de ilusión, Miguel sentía una mezcla de orgullo y tristeza. «Hermano», le había dicho Ana una vez mientras compartían una tortilla con frijoles, «yo sé que tú haces todo por nosotros. Algún día yo también voy a ayudarte». Aquellas palabras lo acompañaban siempre que el cansancio lo hacía querer rendirse. La rutina de Miguel no era sencilla. Terminaba de vender en el mercado, y si aún quedaban frutas, iba de puerta en puerta ofreciendo lo que sobraba. Muchas veces regresaba con las manos casi vacías, otras con la mitad de la carga sin vender. Y aún así, nunca llegaba a casa con las manos completamente vacías. Aunque fuera poco, siempre había algo para llevar. Lo más difícil no era el cansancio físico, sino la injusticia de los intermediarios. Hombres con sombrero y mirada fría recorrían el mercado, comprando barato para revender en la ciudad. «Te doy 8 por el kilo de guayaba», le dijo uno de ellos ese día, con tono autoritario. «Pero vale más, señor», replicó Miguel con calma. «Está fresca, mire». El hombre rió con desprecio. «Si no aceptas, ahí te quedas. Nadie más te va a pagar». Miguel apretó los dientes. Sabía que muchos aceptaban por miedo a perder todo. Él, en cambio, prefería arriesgarse a volver a casa con fruta sin vender antes que entregar su trabajo a cambio de migajas. Aquella dignidad lo mantenía en pie, pero también le costaba enemigos y burlas. El sol comenzó a caer, tiñendo de dorado las paredes de adobe alrededor del mercado. Miguel recogió su puesto, cansado, con las monedas contadas en la mano. No era suficiente, como siempre, pero guardaba la esperanza de que mañana sería mejor. Lo que Miguel no sabía era que aquella rutina, repetida una y otra vez, estaba a punto de quebrarse. La vida le tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su fe. La tarde había terminado sin grandes ventas. Miguel caminaba de regreso a casa con el morral casi vacío y apenas unas cuantas monedas en el bolsillo. El aire fresco de la sierra soplaba entre los árboles, pero en lugar de alivio, solo le recordaba lo mucho que faltaba en su mesa. El estómago le gruñía con fuerza, exigiendo alimento que no había. Al llegar a su casa de adobe,
encontró a su madre sentada en un taburete de madera mirando el fogón apagado. Ana estaba a su lado, con un cuaderno viejo en las manos. No había nada cocinándose, solo el silencio y la resignación. —¿Vendiste bien, hijo? —preguntó doña Carmen, esforzándose por sonreír. Miguel bajó la mirada. No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad completa. —Alcanzó para un poco de pan —respondió mostrando una bolsa con 3 piezas duras, compradas de segunda mano al final del mercado. Ana aplaudió suavemente, con la inocencia de quien aún encuentra motivo de alegría en lo más pequeño. —¡Qué rico, hermano! Pan con café —dijo, como si fuera un festín. Pero el café también había terminado la semana pasada. Miguel lo sabía. Solo había agua caliente para acompañar aquellas piezas. Aún así partió el pan con cuidado, una para Ana, otra para su madre y un pedazo más pequeño para él. Mientras masticaba, el crujido seco del pan viejo se mezclaba con el silencio de la habitación. Miguel lo tragó con dificultad, sintiendo más vergüenza que hambre. No era la primera vez que su familia pasaba por eso, pero esa noche la miseria se sentía más pesada, como si los muros mismos los miraran con compasión. —Miguelito —dijo doña Carmen de pronto con voz baja—, no te culpes. Tú haces más de lo que cualquiera haría. Él levantó la vista y vio los ojos cansados de su madre, llenos de ternura a pesar de la enfermedad. Esa mezcla de orgullo y dolor lo atravesó como un cuchillo. —Pero no es suficiente, ma —contestó con amargura—. Trabajo todo el día y aún así apenas nos alcanza para un pan duro. Ana, con la inocencia de sus 12 años, se acercó a él y lo abrazó. —A mí no me importa que sea poco —susurró—. Lo que tenemos juntos es lo que vale. Miguel cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Aquellas palabras de su hermana eran dulces, pero al mismo tiempo un recordatorio cruel de todo lo que no podía darle. El hambre no solo era un vacío en el estómago, era una herida en el orgullo. Era ver a su madre debilitada y a su hermana soñar con una vida que él no sabía si podría ofrecerle. El hambre se convertía en un eco constante que le repetía: no basta, no alcanzas, no puedes. Esa noche, al acostarse en su petate, Miguel no pudo dormir. Escuchaba la tos de su madre en la penumbra y el suave respirar de Ana. La luna entraba por la ventana, iluminando el techo de palma. Se llevó la mano al pecho y apretó con fuerza, como si así pudiera contener la frustración. —¿Por qué, Dios? —susurró. —¿Por qué siento que siempre damos todo y nunca es suficiente? Nadie respondió. Solo el silencio de la noche y el ladrido lejano de los perros del barrio. Aún así, dentro de su dolor, una chispa de dignidad seguía ardiendo. Podía aceptar el hambre, podía soportar el cansancio, pero no iba a perder la esperanza. Sabía que si se dejaba vencer por la desesperación, su familia también se hundiría con él. Y aunque las circunstancias lo aplastaban, se prometió en ese instante seguir de pie, aunque fuera con las manos vacías. El amanecer siguiente lo encontraría otra vez en el mercado, otra vez cargando su canasto, otra vez luchando. Pero en el fondo, Miguel no sabía que aquella batalla diaria estaba por darle una sorpresa que pondría a prueba todo lo que creía sobre el hambre, la dignidad y el verdadero sentido de compartir. El amanecer del día siguiente llegó con el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda. Miguel se levantó antes que el sol, como de costumbre. El cansancio seguía presente en su cuerpo, pero lo ocultaba bajo la determinación. Cargó su canasto de frutas, acomodó el sombrero en su cabeza y emprendió el camino hacia el mercado. A cada paso, el recuerdo de la cena anterior, ese pan duro dividido en 3, lo acompañaba como un peso en el corazón. Al llegar, el mercado ya hervía de vida. Los vendedores gritaban sus ofertas, los clientes caminaban de un lado a otro y los colores de las frutas brillaban bajo la luz temprana. Miguel colocó sus guayabas al frente, con cuidado, intentando que se vieran más apetitosas de lo que realmente estaban. Se acomodó en su lugar habitual, al costado de un puesto de especias donde los aromas de comino y canela se mezclaban en el aire.
Mientras ajustaba su mercancía, algo llamó su atención. En la esquina más apartada, casi oculto entre las sombras de un toldo raído, se encontraba un hombre sentado en silencio. No ofrecía nada, no pedía nada, solo estaba ahí, con la mirada perdida y las ropas gastadas. Su semblante era tranquilo, aunque había un aire de hambre y cansancio en sus facciones. Miguel trató de ignorarlo al principio. No era raro ver necesitados en el mercado, pero había algo diferente en aquel hombre. Nadie parecía notarlo, como si fuera invisible para el resto. Sin embargo, Miguel no podía dejar de mirarlo de reojo. Pasó el tiempo y los clientes iban y venían. Vendió un par de plátanos y un poco de maíz, pero las ganancias eran escasas. Cada vez que levantaba la vista, encontraba esos ojos fijos en él. No eran ojos comunes. Había en ellos una profundidad difícil de explicar, una calma que contrastaba con la dureza del entorno. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer, Miguel no pudo contener su inquietud. Caminó hacia la esquina con el pedazo de pan que había guardado de la mañana, pensando en dárselo más tarde a su madre o a su hermana. El hambre en su propio estómago lo hacía dudar, pero la mirada del desconocido lo obligaba a acercarse. «Buenas tardes, señor», saludó con voz tímida. El hombre levantó la vista y sonrió levemente. «Buenas tardes, hijo». La voz era serena, cálida, como un río que corre sin prisa. Miguel sintió un estremecimiento, aunque no entendía bien por qué. «Lo vi aquí y pensé», titubeó mostrando el trozo de pan. «Quizá tenga hambre». El hombre observó el pan y luego a Miguel, con una expresión que mezclaba gratitud y sorpresa. «¿Me darías lo último que tienes?», preguntó suavemente. Miguel tragó saliva. Sí, era lo último. Lo había guardado para su familia. Sintió una lucha interna, como si una parte de él gritara que debía regresar, mientras otra lo empujaba a entregarlo. Su estómago vacío rugió, pero la mirada del hombre lo mantenía firme. «Sí», respondió al fin, extendiendo la mano. «No es mucho, pero es lo que tengo». El desconocido tomó el pan con delicadeza, como si recibiera un tesoro. «Gracias, Miguel». El joven se quedó helado. No recordaba haber dicho su nombre. «¿Cómo sabe quién soy?», preguntó desconcertado. El hombre sonrió de nuevo, sin dar explicación. Solo rompió el pan y lo sostuvo entre sus manos, como si aquel gesto tuviera un significado más profundo de lo que Miguel podía comprender. De repente, el bullicio del mercado pareció desvanecerse. Todo ruido quedó lejos, y por un instante solo existieron él, aquel desconocido y el pedazo de pan compartido. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que ese encuentro no era casualidad. Algo grande estaba a punto de revelarse, y su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio entre Miguel y aquel hombre se alargó como si el tiempo hubiera dejado de correr. En su mano ya no quedaba el pan. Lo había entregado, sin pensarlo demasiado, con el corazón latiendo fuerte y la sensación de haber hecho algo que lo sobrepasaba. Aún así, la duda lo mordía por dentro. ¿Había cometido un error? ¿Qué diría su madre si volvía con las manos vacías? El desconocido sostuvo el trozo de pan con reverencia, como si fuera más valioso que todo el oro del mercado. Lo acercó a su boca, pero antes de comerlo, lo miró directamente a los ojos. «No sabes lo que significa lo que acabas de hacer», dijo con voz serena. «Lo que das con amor siempre regresa multiplicado». Miguel tragó saliva. Sus labios querían preguntar tantas cosas, pero no salió ninguna palabra. La mirada de aquel hombre lo atravesaba, calmando sus miedos al mismo tiempo que los despertaba. «Pero», se atrevió al fin, «¿y si mi familia lo necesitaba?». El hombre sonrió, una sonrisa que no tenía rastro de burla sino de comprensión. «Ellos recibirán más de lo que tú imaginas». Miguel frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo podía ser posible que entregar lo último que tenía trajera algo a cambio? El hambre en su estómago le recordaba que no era un sueño, que había dado lo poco que quedaba. «A veces», continuó el hombre,
Lo que más nos pesa no es lo que falta en la mesa, sino lo que dejamos de compartir. Tú diste lo único que tenías, y en ese gesto está escondida una fuerza que pocos conocen. Las palabras lo hicieron estremecer. Era como si hablara directamente a sus pensamientos más íntimos, a esa vergüenza silenciosa que llevaba cargando desde hacía tanto. Miguel sintió un nudo en la garganta. Yo solo no quería verlo ahí, con hambre, confesó bajando la mirada. Y eso basta, contestó el hombre con firmeza. Lo que nace del corazón no necesita explicación. El mercado seguía su bullicio, pero para Miguel era como si hubiera caído un manto de calma alrededor de ellos. La gente pasaba, regateaba, reía y discutía, pero nada de eso lograba romper el momento. Por un instante, Miguel recordó la voz de su madre. Nunca niegues pan al que lo necesita, hijo. Uno nunca sabe cuándo Dios mismo se disfraza de caminante. Ese recuerdo se mezcló con la presencia del extraño y le erizó la piel. ¿Quién es usted?, preguntó con cautela. El hombre no respondió de inmediato. Partió el pan en dos, como si quisiera compartirlo también con Miguel. Alguien que conoce tu lucha, dijo al fin, y que sabe que no estás solo, aunque así lo creas. Miguel sintió que el aire le faltaba. Había algo en esa voz que no podía describir, un tono que no había escuchado nunca, pero que al mismo tiempo le resultaba familiar, como si siempre hubiera estado ahí, susurrando en su interior. Aceptó el pedazo de pan que le ofrecía. Lo sostuvo entre las manos y se sorprendió de lo cálido que estaba, como si no fuera el mismo que había dado, duro y frío, sino uno recién horneado. El aroma lo envolvió, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No supo qué decir, tenía tantas preguntas y ninguna palabra suficiente. Solo alcanzó a mirar al hombre con una mezcla de miedo, esperanza y desconcierto. En lo más profundo de su corazón, Miguel sabía que aquel gesto cambiaría su vida. El hambre seguiría siendo real, la pobreza seguiría estando ahí, pero algo dentro de él había despertado. Sin darse cuenta, acababa de entrar en un camino del que ya no habría regreso. Y lo que estaba por descubrir superaría todo lo que alguna vez había soñado. El pan cálido en las manos de Miguel parecía imposible. Había entregado algo duro, reseco, casi inservible, y ahora sostenía un pedazo que desprendía un aroma fresco, como recién salido del horno. Se llevó el trozo a la nariz, incrédulo, y cerró los ojos. Ese olor le recordó las mañanas de infancia, cuando doña Carmen horneaba para vender en el pueblo y él, siendo niño, corría feliz alrededor del fogón. Cuando abrió los ojos, el hombre lo miraba con ternura. No había juicio en su rostro, solo una calma infinita que le hacía temblar el corazón. «¿Quién es usted?», preguntó Miguel, con la voz apenas audible. El hombre sostuvo su mirada y respondió con serenidad. «Soy aquel que escucha tu oración en las noches cuando crees que nadie te oye». Miguel dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no entiendo», balbuceó. El desconocido sonrió levemente. «Me llamas sin saberlo, hijo. En tus lágrimas, en tu cansancio, en tus dudas. Yo siempre estoy». Miguel sintió que las piernas le flaqueaban. El bullicio del mercado parecía haberse desvanecido otra vez, como si la multitud no existiera. «¿Está diciendo que usted es...?» El hombre asintió despacio, sin grandilocuencia, como si no hiciera falta más explicación. «Soy Jesús». La respiración de Miguel se entrecortó. No sabía si creerlo o si estaba perdiendo la razón. Cerró los ojos con fuerza, como intentando despertar de un sueño. Cuando los abrió, el hombre seguía allí, con la misma mirada profunda y serena. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó Miguel con un nudo en la garganta. «Hay tantos con más fe, con más fuerza. Yo apenas puedo alimentar a mi familia». Jesús lo miró con compasión. «Porque tu corazón es sincero. El valor de un hombre no se mide en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a dar. Tú diste lo único que poseías, sin esperar nada a cambio. Y eso, Miguel, es más grande que cualquier riqueza». Las palabras cayeron como agua fresca sobre un campo seco.
Miguel bajó la cabeza, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas. Yo solo quiero que mi madre sane, que mi hermana pueda estudiar, que no nos falte lo necesario, confesó con voz quebrada. Jesús se inclinó un poco hacia él, como un padre que consuela a su hijo. Tu oración ya fue escuchada, no temas. Todo llegará en su tiempo. El corazón de Miguel latía desbocado. Quería creer, pero la duda todavía lo punzaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sigue igual?, susurró. Entonces seguirás teniendo lo más importante, respondió Jesús con firmeza. Un corazón capaz de amar incluso en la escasez. Miguel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento sintió una paz extraña, una certeza que no venía de la razón, sino de lo profundo de su ser. Era como si una llama se hubiera encendido en su interior, iluminando todo lo que antes parecía oscuridad. Jesús rompió otro pedazo del pan y lo ofreció nuevamente a Miguel. Come sin miedo, este pan no se acaba. Así es el amor, se multiplica cuando se entrega. Miguel aceptó, y al probarlo las lágrimas corrieron más fuerte. Nunca había sentido un sabor tan lleno de vida, tan real, tan sanador. No supo cuánto tiempo pasó. Solo sabía que cada palabra de aquel hombre lo transformaba por dentro. Y aunque todavía no entendía del todo, ya no podía negar lo que había experimentado. Se había encontrado con algo divino en medio de su pobreza. Ese día, en el corazón del mercado, Miguel recibió una promesa que lo sostendría en los días que estaban por venir. El encuentro en el mercado había dejado a Miguel con el corazón encendido, como si una chispa de esperanza ardiera dentro de él. Esa noche caminó de regreso a casa con el paso más ligero, a pesar de que llevaba el morral casi vacío y el bolsillo con apenas unas monedas. La promesa de aquellas palabras, «No temas, tu oración fue escuchada», le daba fuerzas, pero al llegar al barrio, pronto se dio cuenta de que no todos compartían su entusiasmo. Algunos vecinos lo habían visto entregar el pan al desconocido, y la noticia se había esparcido rápidamente. En un lugar donde cada pedazo de comida era contado como oro, lo que había hecho resultaba incomprensible. En la puerta de su casa, don Evaristo, un hombre mayor de carácter duro, lo interceptó con el ceño fruncido. «¿Así que regalaste lo último que tenías?», dijo con voz áspera. «¿Y qué vas a darles ahora a tu madre y a tu hermana? ¿Palabras bonitas?». Miguel se detuvo, sorprendido por la dureza del reproche. «No fue así», intentó explicar. «Ese hombre lo necesitaba más que yo». «Bah», interrumpió don Evaristo. «Siempre hay necesitados, muchacho. Pero uno debe cuidar lo suyo primero. ¿Qué clase de hombre pone a su familia en segundo lugar?». Otros vecinos comenzaron a acercarse, curiosos. Una mujer joven, con tono burlón, agregó: «Dicen que hasta hablaste con él como si fuera un santo. ¿Será que ya se te cruzaron los cables por tanto sol en el campo?». Las risas se extendieron entre algunos, mientras Miguel apretaba los puños. No quería responder con ira, pero las palabras le dolían. «No entienden», murmuró. Doña Petra, una vecina de buen corazón, trató de intervenir. «Déjenlo en paz», al menos tuvo compasión. Eso no es un pecado, pero la mayoría no estaba de acuerdo. En un lugar donde cada peso contaba, la generosidad era vista casi como un lujo imposible. «La compasión no llena el estómago», replicó otro hombre cruzando los brazos. «A este paso, su familia se va a morir de hambre mientras él anda jugando a ser santo». Miguel sintió un nudo en la garganta. Quería gritarles lo que había experimentado. Quería decirles que ese hombre no era cualquiera, que había algo divino en su presencia, pero al mismo tiempo temía que lo tacharan de loco. Entró en su casa sin decir más, cerrando la puerta con suavidad. Adentro, doña Carmen y Ana lo esperaban. Su madre lo miró preocupada. «¿Por qué esos gritos afuera?». Miguel respiró hondo antes de responder. «Nada, ma, solo que algunos no entienden». Ana, con su inocencia, lo miró fijamente. «¿Fue cierto lo que hiciste, Miguel? ¿Le diste nuestro pan a otro?». El joven tragó saliva, temiendo decepcionarla.
Sí, hermanita, lo hice porque sentí que debía hacerlo. Para su sorpresa, Ana sonrió con dulzura. Entonces estuvo bien. Mamá siempre dice que el que da sin esperar recibe mucho más después. Doña Carmen asintió lentamente, con la mirada cansada pero llena de ternura. No hagas caso de las burlas, hijo. El mundo está lleno de quienes juzgan sin entender, pero lo que nace del corazón, Dios lo ve. Miguel bajó la cabeza, emocionado. Aquellas palabras le devolvieron la calma que las críticas habían intentado arrebatarle. Esa noche, mientras escuchaba las voces de los vecinos aún comentando su locura, Miguel se quedó en silencio, recordando las palabras del hombre. Lo que das con amor siempre regresa multiplicado. Una parte de él temía que todo fuera un engaño de su mente cansada, que al final nada cambiara. Pero otra parte, la más profunda, se aferraba a la certeza de que algo estaba por suceder. Y aunque los demás lo vieran como un ingenuo, él sentía que su gesto había abierto una puerta que nadie más podía ver. El día después de las burlas amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes que presagiaban lluvia. Miguel salió temprano, como siempre, cargando su canasto con las frutas que había logrado recolectar. Caminaba con paso firme, pero por dentro todavía sentía el eco de las críticas de sus vecinos. Cada palabra se le había quedado grabada: ingenuo, loco, irresponsable. Sin embargo, la voz serena del hombre en el mercado seguía resonando en su corazón, dándole una fuerza que no lograba explicar. Al llegar al mercado, se colocó en su rincón habitual. La jornada comenzó lenta, con pocos clientes y muchas miradas desconfiadas. Algunos vendedores lo señalaron a lo lejos, comentando entre risas lo sucedido. Miguel apretó los dientes y decidió concentrarse en su trabajo. Pasadas unas horas, un hombre de mediana edad, vestido con sombrero de ala ancha y botas limpias, se acercó a su puesto. Tenía un porte distinto al de los compradores comunes. Su ropa era sencilla pero de buena calidad, y su mirada era firme pero amable. «Buenos días, muchacho», saludó con voz grave. «Buenos días, señor», respondió Miguel, inclinando la cabeza con respeto. El hombre tomó una guayaba, la observó y luego la probó. «Está buena», dijo asintiendo. «Se nota que sabes trabajar la tierra». Miguel sonrió tímidamente. «Hago lo que puedo, señor». «¿Cuánto por el kilo?», preguntó el hombre. 15 pesos. El hombre no regateó. Sacó el dinero y lo entregó sin discutir. Miguel, sorprendido, le dio el mejor kilo de guayabas que tenía. «Gracias, señor, Dios se lo pague». El hombre lo miró fijamente. «Dime, tú eres Miguel, ¿verdad?». El joven se quedó perplejo. «Sí». «¿Me conoce?». «He escuchado de ti. Dicen que eres honesto, que no engañas en el peso y que trabajas duro. Y también dicen…» Hizo una pausa. «Que regalaste lo último que tenías a un desconocido». Miguel bajó la mirada, incómodo. «Muchos creen que fue una tontería». El hombre sonrió. «Pues yo no lo creo. A veces los actos que parecen más locos son los que revelan el verdadero corazón de una persona». Se presentó entonces como don Julián, un hacendado de la región que poseía tierras más allá del valle. «Estoy buscando gente de confianza para trabajar conmigo, personas que no solo tengan fuerza en las manos, sino también rectitud en el corazón». Miguel abrió los ojos incrédulo. «¿Me está ofreciendo trabajo?». «Sí, será duro, no te lo niego, pero pagaré lo justo. Y si demuestras lo que dicen de ti, habrá oportunidad de crecer». El joven sintió que la respiración se le aceleraba. Era como si aquellas palabras hubieran llegado en el momento exacto. Recordó entonces lo que Jesús le había dicho: «Lo que das con amor siempre regresa multiplicado». «Acepto, señor», respondió con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza. Don Julián le estrechó la mano con un apretón firme. «Entonces mañana al amanecer te espero en mi hacienda. No faltes». Cuando el hacendado se alejó, Miguel se quedó inmóvil unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Había pasado de ser objeto de burlas a recibir una oportunidad inesperada.
Sentía que algo más grande lo estaba guiando, como si el encuentro con aquel hombre en el mercado hubiera abierto un camino que no podía haber imaginado. Al regresar a casa esa tarde, su madre y su hermana lo esperaban. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó doña Carmen con voz cansada. Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Ma, Ana, creo que las cosas están por cambiar». Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Algo había comenzado y ya no había vuelta atrás. El amanecer en la hacienda de don Julián tenía un ritmo diferente al del pequeño mercado. El aire olía a pasto recién cortado y a tierra mojada por el rocío. Los gallos cantaban y los trabajadores ya estaban reunidos, listos para comenzar la faena. Miguel llegó puntual, con el corazón latiendo rápido entre el miedo y la ilusión. Aquello era nuevo para él, y aunque había trabajado la tierra toda su vida, nunca en un lugar tan grande y organizado. «Buenos días», saludó Miguel quitándose el sombrero con respeto. Algunos respondieron con un gesto, otros apenas lo miraron. No tardó en notar las miradas desconfiadas. Entre los trabajadores corría el rumor de que había llegado recomendado y más aún, de que don Julián le tenía cierta estima desde el primer día. Eso despertó envidia en varios. «Mira nomás al santo», murmuró uno lo suficientemente alto para que lo oyera. «A ver cuánto dura aquí». Miguel apretó los labios y decidió ignorar el comentario. No había ido a buscar pleitos. Lo único que quería era trabajar y llevar sustento a su familia. Don Julián se acercó montado en su caballo y dio las instrucciones del día. Tocaba limpiar las acequias y preparar la tierra para el maíz. El sol aún estaba bajo, pero el calor ya comenzaba a sentirse. El trabajo fue duro. Las palas y azadones pesaban más con cada hora, y la espalda de Miguel ardía por el esfuerzo. Aún así, se mantenía firme. Recordaba las palabras de Jesús y las repetía en silencio como una oración. «Lo que das con amor, regresa multiplicado». Al mediodía, mientras los hombres descansaban bajo la sombra de un árbol, uno de los trabajadores, un joven llamado Ramón, se le acercó. «Oye, ¿tú de verdad crees que regalar pan te va a salvar la vida?», preguntó con tono burlón. Miguel lo miró con calma. «No sé si salvarla, pero ese día sentí que hice lo correcto». Ramón soltó una carcajada. «Pues aquí lo que cuenta no son los sentimientos, sino la fuerza en los brazos. Si no puedes con el trabajo, mejor regresa a tu mercado». Miguel respiró profundo. El comentario lo hería, pero no iba a dejarse vencer. «Ya veremos quién aguanta más», respondió con serenidad, sin alzar la voz. La tarde cayó y el cansancio era brutal. Las manos de Miguel estaban llenas de ampollas, la piel quemada por el sol, los músculos adoloridos como nunca. Pero al mirar hacia atrás y ver la acequia limpia y la tierra lista, sintió un orgullo distinto. Había cumplido con la tarea, aunque le costara el doble de esfuerzo que a los demás. Cuando don Julián pasó a revisar, se detuvo frente a él y lo observó en silencio. «Bien hecho, Miguel», dijo finalmente. «Se nota que no le tienes miedo al trabajo». Esas palabras, sencillas pero firmes, le devolvieron la fuerza que el cuerpo agotado ya no tenía. Esa noche, de regreso en su casa, Miguel se sentó junto al fogón apagado. Su madre lo miró con preocupación al ver sus manos lastimadas. «Hijo, ¿no será demasiado para ti?», preguntó doña Carmen, acariciando sus dedos llenos de ampollas. Miguel sonrió cansado, pero convencido. «Vale la pena, ma. Es el comienzo de algo nuevo. Lo siento aquí adentro». Ana lo miró con ojos brillantes. «Yo sabía que Dios no nos iba a dejar solos», dijo con firmeza infantil. Miguel no respondió. Solo cerró los ojos, dejando que el cansancio lo venciera, mientras en lo profundo de su corazón seguía resonando la promesa de aquel encuentro en el mercado. Sabía que las pruebas apenas comenzaban, pero también sabía que no estaba solo. Los días en la hacienda se convirtieron en semanas. Miguel regresaba cada tarde con el cuerpo rendido, pero con unas monedas más en el bolsillo. Eran pocas,
pero más de lo que había ganado nunca en el mercado. Con cada pago iba comprando lo que antes parecía imposible: medicina para su madre, cuadernos nuevos para Ana, un poco más de comida en la mesa. Una noche, mientras doña Carmen tomaba el jarabe que el médico había recetado, suspiró con alivio. «Hijo, hace meses que no me sentía así de tranquila. La tos está cediendo». Miguel la miró incrédulo, con el corazón latiendo rápido. Había soñado tantas veces con ese momento que ahora parecía irreal. «¿De verdad, ma?», preguntó sin poder ocultar la emoción. «De verdad, Miguelito», respondió ella acariciando su mejilla con manos temblorosas. «Tal vez no me cure del todo, pero ya puedo respirar mejor». Ana, que escuchaba desde un rincón, corrió a abrazarlos. «¡Lo sabía!», gritó con una sonrisa que iluminó la habitación. «Dios nos escuchó. La mejoría de doña Carmen trajo un aire nuevo a la casa». Ya no pasaba los días enteros en cama. Comenzó a levantarse, a preparar el café de olla que tanto les gustaba y hasta a reír un poco más. Para Miguel, verla caminar por la casa era un regalo que no tenía precio. Poco después llegó otra sorpresa. En la escuela del pueblo, Ana fue llamada por la maestra. «Tu esfuerzo y tus calificaciones son excepcionales», le dijo con una sonrisa. «El gobierno ofrece una beca para niños destacados y quiero proponerte como candidata». Ana no podía creerlo. Volvió corriendo a casa con los ojos brillando y el cuaderno apretado contra el pecho. «Miguel, ma», gritó apenas cruzó la puerta. «Me dieron una beca. Voy a poder estudiar sin que tengan que pagar». Miguel se quedó mudo unos segundos, procesando las palabras. Luego la levantó en brazos y giró con ella entre risas y lágrimas. «Te lo mereces, hermanita. Sabía que tus sueños no iban a quedarse guardados». Doña Carmen los miraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios es grande», murmuró. «Nunca nos ha abandonado». Aquella noche cenaron juntos un plato sencillo de frijoles con tortillas, pero el ambiente en la mesa era distinto. No era la escasez lo que dominaba, sino la esperanza. Cada bocado tenía sabor a futuro, a promesa cumplida. Cuando Ana se durmió, Miguel salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. Se arrodilló en silencio, con el corazón desbordado. «Señor», susurró, «no sé cómo agradecerte. No entiendo cómo lo haces, pero veo tu mano en cada cosa. Mi madre respira mejor, mi hermana podrá estudiar, yo no merezco tanto». Una brisa suave recorrió su rostro como una caricia invisible. Cerró los ojos y volvió a escuchar en su interior aquella voz serena. «Lo que das con amor regresa multiplicado». El recuerdo de Jesús en el mercado se hizo más vivo que nunca. Miguel comprendió que lo que había comenzado con un trozo de pan ahora se estaba transformando en milagros tangibles. La salud de su madre, la beca de su hermana, el trabajo justo en la hacienda, nada de eso era casualidad. Se levantó con decisión. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo del mañana. Sabía que las pruebas no habían terminado, pero también sabía que había una fuerza mayor guiando sus pasos. Lo que no podía imaginar era que esa fe recién fortalecida sería puesta a prueba más pronto de lo que creía, en un desafío que lo obligaría a demostrar si realmente estaba dispuesto a sostener la esperanza, incluso en medio de la tormenta. El mercado de Tlacolula volvió a recibir a Miguel un domingo por la mañana. Había pasado ya un tiempo desde aquel encuentro que cambió su vida, pero cada vez que cruzaba entre los pasillos de frutas, hierbas y especias, no podía evitar mirar hacia la esquina donde había visto al hombre misterioso. Siempre esperaba, en silencio, volver a encontrarlo. Ese día, mientras acomodaba unas calabazas para vender lo que quedaba de la cosecha, lo sintió. No fue primero la vista, sino la sensación, un estremecimiento en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin palabras. Levantó la mirada, y ahí estaba, sentado en el mismo rincón con la misma calma. Miguel sintió que el aire le faltaba. Caminó con pasos rápidos, casi temblando, hasta quedar frente a él. «Usted»,
murmuró con la voz quebrada. Creí que no lo volvería a ver. El hombre sonrió, aquella sonrisa que no necesitaba explicación. Nunca me fui, Miguel. Solo estabas aprendiendo a caminar con tu propia fe. Las lágrimas se acumularon en los ojos del joven. Todo lo que ha pasado. Mi madre mejoró, Ana consiguió la beca, tengo trabajo justo. Su voz temblaba. ¿De verdad fue por aquel pedazo de pan? Jesús lo miró con ternura. No fue el pan lo que cambió tu vida, hijo, sino el amor con que lo diste. El pan fue solo el medio. Lo que abrió las puertas fue tu corazón. Miguel bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Pero yo soy tan pequeño, tan débil, susurró. A veces todavía dudo, todavía tengo miedo. La fe no significa no tener miedo, respondió Jesús con serenidad. Significa seguir adelante a pesar de él. El bullicio del mercado parecía lejano otra vez. Miguel sentía que todo alrededor se desvanecía y solo quedaban esas palabras grabándose en lo más profundo de su alma. ¿Y ahora qué debo hacer?, preguntó casi como un niño buscando dirección. Jesús colocó una mano en su hombro. El contacto era cálido, firme, como si transmitiera vida. Comparte lo que has recibido. No te guardes la esperanza para ti solo. Hay muchos que necesitan recordar que no están solos. Miguel lo miró fijamente, intentando absorber cada palabra. ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan como ya lo hicieron? El amor verdadero no depende de la respuesta de los demás, dijo Jesús con firmeza. Se entrega aunque no sea comprendido. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Miguel sintió que su corazón ardía, no con miedo, sino con una fuerza nueva. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera preparado para entender esa misión. Dar esperanza, incluso cuando el mundo respondiera con indiferencia o burla. Antes de irse, Jesús partió un trozo de pan, idéntico al que Miguel le había dado aquel día, y se lo entregó. Guárdalo en tu corazón, no en tus manos. Cada vez que dudes, recuerda que lo poco que compartes puede transformarlo todo. Miguel lo recibió con ambas manos, temblando. Cuando levantó la vista, el rincón estaba vacío. Nadie parecía haber notado nada. El bullicio del mercado había vuelto como si nada hubiera pasado, pero dentro de él todo estaba diferente otra vez. Caminó de regreso a su puesto, con el pan apretado contra el pecho y las palabras resonando en su mente. Sabía que la vida seguiría poniéndole pruebas, pero ahora entendía que cada una era una oportunidad de dar lo mejor de sí. Lo que no imaginaba era que la siguiente prueba llegaría pronto, tan fuerte que pondría a temblar la fe que acababa de renovar. El cielo de Oaxaca amaneció cubierto de nubes oscuras. Desde la madrugada el viento soplaba con una fuerza inusual, levantando polvo y haciendo crujir los techos de lámina en el barrio. Miguel, que se preparaba para otro día en la hacienda, sintió una inquietud en el pecho. Algo no estaba bien. Al llegar encontró a los demás trabajadores reunidos con rostros preocupados. A lo lejos el horizonte se pintaba de gris profundo, y el murmullo del viento parecía un rugido creciente. Don Julián, con el sombrero bien ajustado, daba instrucciones rápidas. Una tormenta fuerte se avecina. Tenemos que asegurar los cultivos antes de que el agua los arruine. El pánico se extendió entre los trabajadores. El maíz recién sembrado estaba en riesgo, y si lo perdían, no habría cosecha para vender. Muchos sabían que eso significaba también perder sus empleos. Miguel tomó la pala y comenzó a trabajar sin dudar, reforzando las acequias para desviar el agua. La lluvia no tardó en caer, primero suave, luego con furia. El suelo se volvió lodo, y cada paso era una batalla. El agua corría como ríos improvisados, arrastrando piedras y ramas. «¡Rápido, Miguel!», gritó Ramón, aquel que siempre lo había criticado. «Si no hacemos algo, todo se va a perder». Miguel no respondió. Sus músculos ardían de cansancio, pero seguía cavando, guiado por una fuerza interior que no sabía explicar. Recordaba las palabras de Jesús. La fe no significa no tener miedo,
sino seguir adelante a pesar de él. Las horas pasaron en una lucha contra el agua. Varios trabajadores comenzaron a rendirse, exhaustos. Algunos tiraban las herramientas al suelo, convencidos de que era inútil. «Esto no tiene caso», gritó uno de ellos. «Mejor vámonos a casa, que la tormenta se lleve lo que quiera». Miguel se irguió empapado, con la ropa pegada al cuerpo y los ojos llenos de determinación. «Si abandonamos ahora, lo perdemos todo», gritó. «Pero si resistimos juntos, todavía hay esperanza». Las palabras resonaron entre el estruendo de la lluvia. Hubo un silencio breve, roto solo por el agua golpeando la tierra. Poco a poco, algunos comenzaron a volver al trabajo, inspirados por su firmeza. Ramón lo miró con sorpresa. Por primera vez no había burla en sus ojos, sino respeto. La tormenta parecía interminable. El lodo tragaba botas, las manos se llenaban de heridas, los cuerpos caían rendidos. Pero Miguel seguía, alentando a todos. «Un poco más, podemos lograrlo». Finalmente, después de horas de lucha, el agua comenzó a ceder. Las acequias resistieron y el maíz, aunque golpeado, permanecía en pie. La hacienda no había sido arrasada. Los trabajadores se dejaron caer en el suelo, agotados pero aliviados. Don Julián, con la ropa empapada, se acercó a Miguel. «Nunca había visto tanta determinación, hijo. Si no fuera por ti, lo habríamos perdido todo». Miguel bajó la cabeza, sin saber qué responder. No se sentía héroe, solo había hecho lo que su corazón le dictaba. Esa noche, al regresar a casa, estaba tan cansado que apenas podía sostenerse en pie. Doña Carmen lo recibió preocupada al verlo lleno de barro y heridas. «Dios mío, hijo, ¿qué te pasó?» «Una tormenta, ma, pero resistimos. No fue fácil». Ana lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Sabía que ibas a poder. Siempre luchas, Miguel». Mientras descansaba esa noche, con el sonido de la lluvia aún golpeando el techo, comprendió que aquella prueba no había sido solo contra la tormenta, sino contra el miedo y la desesperanza. Y aunque el cuerpo estaba roto, su fe había salido más fuerte que nunca. Lo que aún no sabía era que aquella unidad que había despertado en los trabajadores se convertiría en el inicio de algo aún más grande. Los días posteriores a la tormenta fueron de reconstrucción. Los campos estaban enlodados, las acequias llenas de ramas y piedras, pero lo más sorprendente fue que los trabajadores no se dispersaron como antes. Algo había cambiado en ellos durante aquella noche de lucha. Don Julián lo notó enseguida. La mirada cansada de sus hombres ahora tenía un brillo distinto, como si hubieran descubierto una fuerza que no sabían que poseían. Miguel, aunque exhausto, fue el primero en regresar a trabajar al amanecer. A su lado, poco a poco, se fueron uniendo los demás. Nadie quería quedar atrás. Era como si el ejemplo de aquel joven campesino hubiera encendido un fuego en todos. «Nunca pensé que un mercado pobre trajera un hombre como tú», dijo Ramón mientras acomodaban troncos en el canal. «Creí que eras un ingenuo, pero me equivoqué». Miguel sonrió cansado. «No soy más fuerte que ustedes, Ramón. Solo hice lo que creí correcto». Ramón lo miró un instante y luego asintió. Era la primera vez que entre ellos surgía un respeto sincero. Don Julián, observando desde su caballo, reunió a los trabajadores al final de la jornada. «Hombres, quiero decirles algo. Nunca había visto tanta unidad en mi hacienda. Esta tormenta pudo habernos destruido, pero ustedes se mantuvieron firmes. Y si logramos resistir, fue en gran parte gracias a Miguel». Los murmullos se extendieron entre la gente. Algunos aplaudieron, otros asintieron. Miguel sintió que el calor le subía al rostro. «No lo hice yo solo», respondió con humildad. «Si no hubiéramos trabajado juntos, nada de esto hubiera sido posible». Las palabras calaron hondo. Desde entonces, los trabajadores comenzaron a verse como un equipo, no solo como individuos que luchaban cada quien por lo suyo. Compartían la comida en el descanso, se ayudaban con las herramientas e incluso visitaban las casas de los más necesitados para echarles una mano. En el barrio, la noticia de la hazaña se corrió rápido.
Aquellos que antes se habían burlado de Miguel ahora lo miraban con respeto. Algunos se acercaron para disculparse, otros para pedirle consejo. «¿Cómo lo hiciste, Miguel?», le preguntó doña Petra una tarde. «¿Cómo lograste que tantos hombres no se dieran por vencidos?». Él bajó la mirada y respondió con sencillez: «No fui yo, fue la esperanza. Cuando uno cree que aún hay algo por salvar, los demás lo sienten y se unen». Su madre lo escuchaba desde la puerta de la casa con una sonrisa suave. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo más tarde en voz baja. Siempre soñó con ver a este barrio unido. Miguel sintió un nudo en la garganta. Recordó a su padre, fallecido años atrás, hombre trabajador y honesto, que siempre hablaba de la importancia de la comunidad. Quizá, sin saberlo, estaba siguiendo su ejemplo. El tiempo trajo mejoras. Los campos se recuperaron y la cosecha, aunque no tan abundante como antes, fue suficiente para sostenerlos. Pero lo más valioso no estaba en los granos de maíz ni en las monedas que ganaban, sino en el lazo que se había formado entre ellos. Un día, don Julián se acercó a Miguel mientras revisaban los surcos. «Quiero que seas mi encargado principal», dijo con firmeza. «Los hombres te escuchan, confían en ti, y yo también». Miguel se quedó sin palabras. «Señor, yo no sé si merezco algo así». «Lo mereces más que nadie», respondió el hacendado. «No es solo por tu trabajo, sino por tu corazón». Miguel aceptó con humildad. Sabía que aquello no era un premio personal, sino una responsabilidad mayor. Debía cuidar no solo su casa, sino también a toda una comunidad que había comenzado a confiar en él. Esa noche, mientras veía a su madre preparar tortillas y a Ana estudiar con su cuaderno nuevo, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que había recibido, sino en lo que ahora podía compartir. Miguel despertaba cada día antes que el sol, como siempre lo había hecho, pero ahora el amanecer tenía un color distinto. Ya no se levantaba únicamente con el peso de la necesidad en los hombros, sino con la certeza de que su vida tenía un propósito más grande. Ser el encargado de la hacienda no lo hacía sentir superior, sino más responsable. Mientras caminaba por los surcos de maíz, escuchando el canto de los pájaros mezclado con las voces de los trabajadores, recordaba lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Antes, su mundo se resumía en vender frutas en el mercado y sobrevivir al día a día. Ahora se había convertido en alguien capaz de inspirar a otros, de unirlos frente a la adversidad. Una mañana Ramón se le acercó con una sonrisa sincera, algo impensable meses atrás. «¿Sabes? Siempre pensé que eras un ingenuo», dijo, «pero me enseñaste que tener fe no es cosa de tontos. Gracias a ti aprendí a confiar otra vez». Miguel lo miró sorprendido y le dio una palmada en el hombro. «No fue gracias a mí, Ramón, fue porque todos nos atrevimos a creer juntos». El reconocimiento de los demás no llenaba de orgullo a Miguel, sino de humildad. Comprendía que lo que vivía no era obra de su fuerza, sino de algo mayor que lo guiaba. Cada vez que dudaba, recordaba los ojos de Jesús en el mercado, aquellas palabras que se habían grabado en su interior: «Lo que das con amor, regresa multiplicado». En casa, también notaba los cambios. Doña Carmen se levantaba más fuerte cada día. Incluso volvió a bordar servilletas que vendía en el mercado. Ana, por su parte, se pasaba horas con los libros de la beca, soñando en voz alta con ser maestra algún día. «Hermano», le dijo una noche mientras repasaba sus apuntes, «yo voy a enseñar a otros niños que, aunque sean pobres, también pueden lograrlo. Quiero que nadie pierda la esperanza, como casi me pasó a mí». Miguel la abrazó emocionado. «Y yo estaré contigo, Ana, siempre». El corazón de Miguel ya no estaba lleno de desesperación, sino de gratitud. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las cosechas, sino en el amor compartido y en la fe que lo sostenía. Sin embargo, no todo era fácil. El trabajo en la hacienda seguía siendo duro. Los problemas no desaparecían de la noche a la mañana, y siempre había quienes dudaban de sus decisiones.
Pero ahora Miguel no se dejaba consumir por el miedo. Había encontrado dentro de sí una fortaleza que nunca imaginó tener. Una tarde, mientras observaba el horizonte teñido de rojo por el atardecer, doña Carmen se sentó a su lado. «Te veo diferente, hijo», dijo con suavidad. «Antes caminabas con la cabeza baja, cargando culpas que no eran tuyas. Ahora te veo erguido, con paz en los ojos». Miguel sonrió. «Es que entendí algo, ma. No somos pobres por lo que nos falta, sino ricos por lo que podemos dar». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Tu padre estaría orgulloso». Miguel levantó la vista al cielo, como si quisiera encontrar la respuesta entre las nubes. En silencio agradeció. La transformación que había comenzado con un pedazo de pan ahora se reflejaba en cada aspecto de su vida. Miguel ya no era el joven derrotado por la escasez, sino un hombre guiado por la fe, dispuesto a compartir lo que tenía y a sostener a los demás. Lo que no sabía era que aún le esperaba un último momento de revelación. Una conclusión donde todo lo aprendido encontraría su sentido. El sol nacía sobre los campos de Oaxaca, pintando la tierra con tonos dorados. Miguel se detuvo un instante para contemplar el paisaje. Los surcos verdes se extendían frente a él, y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de los trabajadores que ya comenzaban la jornada. Aquella hacienda, que había sido escenario de pruebas y lágrimas, ahora era símbolo de esperanza y de unidad. Con cada paso recordaba el camino recorrido, las noches en las que apenas había pan duro en la mesa, las burlas de los vecinos, el cansancio en el mercado. Recordaba el rostro de Jesús, aquella voz que había transformado su corazón, y entendía que todo lo vivido tenía un propósito. Una tarde, al regresar a casa, encontró a Ana leyendo bajo la luz tenue de una vela. Sus ojos brillaban con ilusión. «Hermano», dijo con una sonrisa, «hoy la maestra me pidió que ayudara a otros niños con sus tareas. Dijo que tengo talento para enseñar». Miguel sintió un orgullo inmenso. «Eso es apenas el comienzo, Ana. Vas a cumplir tus sueños y yo voy a estar ahí para verte lograrlo». Doña Carmen, que cosía en silencio a un lado, levantó la mirada. «Todo esto, Miguel, empezó con tu generosidad. Nunca olvides que lo poco que entregaste abrió la puerta para todo lo que ahora tenemos». Él se quedó en silencio, conmovido. Cerró los ojos y recordó de nuevo aquel trozo de pan. Lo que en ese momento parecía una pérdida, se había convertido en el inicio de una nueva vida. Unos días después, Miguel volvió al mercado. Caminaba entre los pasillos como antes, pero ya no con la cabeza baja. No llevaba un canasto de frutas para sobrevivir, sino una nueva mirada para compartir. Al pasar por la esquina, se detuvo. El rincón donde había visto a Jesús la primera vez estaba vacío, pero en su corazón lo sentía presente, más vivo que nunca. Se acercó a un niño que estaba sentado en el suelo, con la ropa sucia y los ojos llenos de hambre. Miguel se arrodilló frente a él y le entregó una tortilla envuelta en servilleta. «Toma, hijo, es poco, pero es tuyo». El niño lo miró sorprendido y sonrió. En ese instante, Miguel comprendió que la misión de su vida sería repetir aquel gesto una y otra vez, compartir incluso lo poco, porque en el acto de dar estaba la verdadera riqueza. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Miguel levantó su mirada hacia el cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró. «No por lo que me diste, sino por enseñarme que lo poco basta cuando se entrega con amor». El eco de sus palabras se mezcló con la risa de Ana y el murmullo sereno de su madre. La pobreza ya no era una condena, sino un camino de aprendizaje. Y lo que antes había sido miedo ahora era fe. Miguel sabía que vendrían más pruebas, más tormentas, más días de incertidumbre, pero también sabía que no las enfrentaría solo. Había aprendido que la esperanza no se mide en monedas ni en cosechas, sino en la capacidad de creer y de compartir. Y así, con el corazón firme, se prometió a sí mismo vivir cada día con gratitud, convencido de que aquel último trozo de pan había cambiado no solo su vida,
sino la de todos los que lo rodeaban. Esta es la historia de Miguel, un joven que descubrió que la fe y la generosidad pueden transformar el destino. Y si quieres seguir escuchando relatos que tocan el alma y nos recuerdan el poder del amor, suscríbete al canal y acompáñanos. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y continúa con nosotros en otra historia que seguramente también tocará tu corazón.